Adelante. Buenas tardes, chicas. Se tenía previsto un tipo clase práctica para estar visitando cada uno de los lugares del Centro Histórico de Lagos, para que ustedes conocieran pues presencialmente, dentro y por fuera de los lugares, algo de la historia de ellos, pero la lluvia nos ganó y ya nos venimos aquí a la biblioteca. Pero como ustedes ya conocen los lugares, pues vamos a estar platicando acerca de cada uno de ellos y nos vamos a trasladar con la imaginación hacia esos lugares, ¿verdad? Va a ser un tipo, en lugar de clase práctica, un tipo seminario en donde ustedes también van a ir aportando de acuerdo a los conocimientos previos que ustedes ya tienen acerca de su ciudad. Entonces, pues se planea pues que aquí ustedes tengan un conocimiento que les permita identificarse con los lugares de aquí del centro, y obviamente ya cuando uno conoce un tanto acerca de la historia de los monumentos, esto nos permite identificarnos en la historia, en un contexto histórico, y también como sentirnos más pertenecientes, ¿no?, a la ciudad, y y ello nos lleva también a querer ser partícipes de la preservación de los monumentos, porque muchas veces pues ni siquiera sabemos pues que una cantera tiene más de 200 años, por ejemplo, ¿no? Y vamos y la tallamos o le rayamos, fulanita estuvo aquí, ¿no? O así. Entonces, eso es parte de la conservación de los monumentos también, el que nosotros sepamos apreciar algo, que nos identifiquemos con todo el proceso de ciertos monumentos históricos y que aunemos pues a seguirlos conservando. Y bueno, no me había presentado, mi nombre es Mayli Vázquez. ¿Ustedes sus nombres cuáles son? Sofía Isabel Martínez Martín. Sofi. Yo soy Alejandra. Ale. Y Pau. Y Pau. Muy bien, chicas. Pues para comenzar yo quisiera que me platicaran un poquito, no sé quién quiera participar, acerca de qué es lo que ustedes saben de su ciudad. Culturalmente, pues obviamente les han platicado, ¿verdad?, sus papás, los abuelitos, los mismos vecinos o en la escuela acerca de su ciudad. No sé qué es lo que sepan, qué antecedentes tiene la ciudad como la conocen ahora. Bueno, Ale y yo estábamos hablando hace rato que habíamos leído que hay una leyenda en Lagos que se dice que Miguel Hidalgo, bueno, sí estuvo aquí en Lagos 2 veces. Y aquí fue donde quería, en el balcón de la Rinconadita, que está en la Merced, es donde quería dar el grito de la independencia. Pero por otras causas fue que se adelantó el grito y se dio en otro lugar. Pero eso es. ¿Qué más conocen acerca de su ciudad? Que antes la Casa de la Cultura era un convento de monjas. ¿Y sabes qué fue posteriormente? Así, ¿no? Okay. Aquí en México, bueno, aquí en Lagos sucedieron muchos acontecimientos sobre la Guerra Cristera, la Mesa Redonda, capuchinas, todo eso. ¿Y algo más? Está lleno de túneles. Saben que está lleno de túneles. ¿O han escuchado? ¿Les consta? Hemos escuchado que Han escuchado. Muy bien. Otra cosita. Ya hablamos, por ejemplo, de la independencia, de la época de la cristiada, que es por revolucionaria. ¿Qué más? ¿De alguna otra época del siglo XVIII, cuando fue un convento, la Casa de la Cultura? Que fueron 73 familias las que llegaron aquí como a Lagos a fundar. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que tienen muchísimos más conocimientos aparte de eso, ¿verdad? Ahorita vamos a irlo refrescando y lo padre va a ser que vamos a poder ir abonando entre todas. Si ya algo ya conocen, pueden decir, sí, yo ya había escuchado que esto de que me lo contaron por ahí o cualquier cosita, ¿sale? Bueno, vamos a remontarnos hasta la llegada de los españoles, porque todo México actual es producto de un sincretismo, o sea, de una revoltura entre lo español y lo prehispánico, ¿verdad? Y actualmente vamos a llegar pues hasta como está actualmente el Lagos de Moreno, pero vamos a remontarnos primero a la llegada de los españoles. ¿En qué fecha llegaron los españoles? 1540 y algo. No, ¿quién da más? ¿A México? O sea, Ajá, México. eso debería ir un examen.
Sí, Pau, tú ya lo sabes. Oye, por mes sin Y ir. ustedes también. 1500. Tirilili. No, 40, ¿no? no. ¿Qué dijiste tú? 1594. No. ¿21? Acuérdense que llegaron, pisaron 3 veces el continente americano, obviamente sin saber que era América, ¿verdad? Ellos pensaban que habían sido los supremos descubridores del continente, cuando en realidad otras culturas, por ejemplo las vikingas, ya habían llegado aquí anteriormente, pero pues nunca con afanes de explotación y mucho menos de conquista, ¿verdad? La primera vez que los españoles tocaron tierra americana fue en 1492. Posteriormente vinieron aquí para 1517 y cuando vinieron ya con un afán, ahora sí de decir, sí, hay muchísimos minerales, hay un montón de cosas para explotar, tanto naturales como cosas que podemos transformar también por medio de un tipo de industria, porque todavía no estaba desarrollada en ese entonces la industria. Dijeron, sí, vamos a hacer nuestra minita de oro en este espacio, ¿no? Entonces eso se da para 1519 aproximadamente. Y bueno, ¿quién es de los que vienen de los principales conquistadores? Cristóbal Colón fue el primerito que llegó en 1492 y ya para 1519, ¿quién se viene junto con otros señores y toda una flota de españoles? Ya decir, bueno, vamos a explorar y vamos a ver ahora sí cómo le vamos a hacer para organizarnos para ya apropiarnos de toda esta tierra. ¿Sí se acuerdan? No sé en qué año, pero quien vino fue Américo Vespucio, que por eso le pusieron mucho antes de Colón. Ajá. Bueno, en esas fechas pues, pero fue cuando vino también pues con Colón. Américo Vespucio fue el que dijo, sí hay algo ahí, vamos a descubrir, ¿no? Y ya luego se vino Cristóbal Colón y fue por eso que le pusieron América, fue en honor a Américo Vespucio. Pero quien ya llegó en 1519 con afán de conquista, ¿quién fue de los colonizadores? Hernán Cortés. Hernán Cortés llega aquí con los españoles, llega al puerto de Veracruz, acuérdense. Veracruz está en la parte sur de América, bueno, de lo que es más o menos la América del norte, pues, ¿no? Luego ya viene América del centro, América central y América del sur, ya Bolivia y todos los que conocemos más abajito. Entonces entra por el sur, ¿no? Por Veracruz y se vienen explorando todas el camino, un camino, pongan mucha atención, que ya tenían trazado pues todas las civilizaciones prehispánicas. A este camino, posteriormente, ellos le van a poner el camino real de tierra adentro. Este era un camino de comercio que los indígenas, las civilizaciones prehispánicas, utilizaban en una ruta comercial que utilizaban para conectar a los pueblos del norte con los pueblos del sur. Entonces, pues ellos llevaban desde piedras preciosas hasta alimentos y acuérdense que tenían un sistema económico diferente al que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces no existía la moneda hasta la llegada de los españoles, era la del trueque, así es, el intercambio de materiales. Yo te doy tantas piedras preciosas, pero tú dame tantas toneladas de tal maíz o de esta planta o así, ¿no? Entonces llegaron los españoles y dijeron, wow, ya hay una ruta trazada, vamos a aprovecharla para hacer más fácil nuestra exploración, ¿no? Y se tardaron hasta 1520 aproximadamente y 1521 para llegar a la Ciudad de México actual, que era la antigua Tenochtitlán. Y se da todo este proceso de que Hernán Cortés se hace amigo del último Tlatoani, que era esas clases de historia. ¿Con quién se da la caída de Tenochtitlán? En 1521. Con Moctezuma, fue el último Tlatoani de los aztecas. Entonces se viene la noche triste, donde es toda la matanza del pueblo de los aztecas.
sube al poder como el primer tipo tlatoani español, Hernán Cortés. Y desde ahí Hernán Cortés dice, ahora sí, ya tenemos todo el imperio, ¿no? Tenemos un montón de tribus prehispánicas y otras civilizaciones también que nos van a apoyar para la conquista de los territorios que vamos a seguir explorando. Porque los aztecas eran un tipo también de imperio que controlaban a otras civilizaciones, otras comunidades indígenas. Y no todos estaban de acuerdo con eso. Es como actualmente pues nuestro gobierno, muchos estados pues como que no están de acuerdo con el gobierno federal, ¿no? Y dicen, no, nosotros nos quisiéramos gobernar solitos, ¿no? Ser independientes. Algo así más o menos también pasaba con la civilización prehispánica. Y muchos no estaban a favor de Moctezuma y se sentían sometidos. Principalmente los que apoyaron a los españoles, los que se aliaron con ellos, porque estaban en contra de Moctezuma, fueron los tlaxcaltecas. Entonces fueron unos de los que se vienen de Ciudad de México, que era el centro, que es el centro, se vienen hacia occidente, un poquito más hacia arriba, siguiendo el mapa, se vienen a explorar occidente. Uno de los principales encomenderos, los encomenderos eran pues como los mandaderos del jefe. Uno de los principales encomenderos fue Nuño Beltrán de Guzmán, que fue pues de los conquistadores de aquí de Occidente y de los fundadores de Zacatecas, Guadalajara, de Guanajuato, así, junto con otras personalidades. Entonces llegan a este territorio que estaba formado, pues aquí habitaban tribus que ustedes ya conocen. No tenían tan desarrollada una civilización, sino que eran etnias seminómadas y se dedicaban a la caza y a la recolección de algunas, pues sí, plantas, de cosas pues para sustentarse, pero no estaban establecidas en ningún lugar, por eso eran seminómadas. Ustedes ya conocen cómo se les denominó por los españoles, los chichimecas. Se sabe que hay que hubo más de 90 tipos de tribus chichimecas. Entre ellas nada más están datadas los cascanes, los huachichiles, los que otros, ¿no se acuerdan? Cascanes, huachichiles, ¿no? 90 tipos, son un montón. Sí, nada más están documentados como unas 9 tribus de chichimecas y todas las demás todavía están, no se saben pues cómo se llamaban, ¿no? Y entonces llegan aquí y a este territorio y dicen, híjole, aquí sí hay mineral, ¿no? Porque primero se dan cuenta de la veta de oro y plata que existía en Zacatecas. Fundan ahí un pueblo minero y posteriormente, siguiendo la veta de oro y plata, llegan hasta Guanajuato, fundan Guanajuato, que no se llamaban así, y siguen la veta y llegan a esta parte, en la parte de nororiente, que es donde está el actual Comanja. Y Comanja fue el primer asentamiento que hubo aquí en Lagos de Moreno, en el actual Lagos de Moreno. Fue un pueblo minero, se funda un pueblo minero aproximadamente para 1560 y dicen, pues va, ¿no? De aquí vamos a sacar más mineral, aparte del de Zacatecas y del de Guanajuato, para llevarlo a donde estaba pues como todo el poder central, que era la Ciudad de México. Y en este traslado pues había un montón de asaltos y demás por parte de las etnias que vivían en esta región, de los chichimecas. Y como era en realidad pues gente muy aguerrida que defendía su territorio, empezaron a construir como fortalezas. Ajá, pero eso ya fue un poquito después. Primero saquearon el primer pueblo minero, lo destruyeron, luego los españoles vuelven a hacer otro, y por eso la actual Comanja de Corona es el tercer pueblo que ha existido en esa zona. Es el tercer actual Comanja de Corona y forma parte de una de las 9 delegaciones de Lagos de Moreno. Sí, se acuerdan que tiene 9 delegaciones Lagos de Moreno, ¿verdad? Entonces se podría decir que Comanja es
como donde se fundó Lagos. Así es. Como el principal lugar. Fue el primer asentamiento Ajá. en donde hubo pues gente aquí en la región. Ujú. Y precisamente por esta necesidad de llevar todo el mineral hasta México fue que dijeron, bueno, vamos empleando algunas estrategias para poder lograr llevar todo el mineral hasta México sin ser asaltados ni nada, porque era un camino aproximadamente de una semana el que se hacía desde aquí hasta México. Imagínense, ahorita ya llegamos en 5 horas y se nos hace súper lento, ¿verdad? Ay, 5 horas de camino. Antes una semana y todavía, pues los temores, ¿no? De que los fueran a asaltar o que a perder la vida, así literal. Y entonces empiezan a hacer, a pedir permiso a la corona para realizar la fundación de villas y el establecimiento de fortalezas, que eran los fuertes. Uno de los fuertes que quedan de los 9 que hubo en toda la República Mexicana es el de Ojuelos. Es el único que queda en pie de todas las fortalezas que hubo, el fuerte de Ojuelos, de Jalisco. Y en este sentido, entonces, uno de los encomenderos también que estaba aquí en la zona fue Hernando de Martel. Si se fijan, a todos los personajes que voy a estar mencionando, todos los personajes existen actualmente en Lagos. ¿En dónde? ¿En dónde los podemos recordar? En las calles. Todas las calles, todos los monumentos, todo lo que nos encontremos cuando vamos caminando en el día a día, son un lenguaje que nos van a recordar una memoria histórica, que nos dan muestra de nuestras raíces culturales, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí, en la calle fulanita de tal, pero ni siquiera sabemos ni quiénes fueron ni nada, ¿verdad? Entonces hay que estudiar esos personajes también porque son puntos claves pues de nuestra memoria histórica. Y bueno, Hernando de Martel, que lleva el nombre de una de las que eran las principales calles del actual Lagos de Moreno, él pide a la corona, más o menos para 1561, pide un permiso para fundar una villa aquí. Se dan cuenta de que aparte de mineral, era una zona lacustre y tenían bastantes propiedades. ¿Sí sabe lo que significa zona lacustre? ¿No? Llena de lagos. Asentamientos acuíferos, así es, que se da el agua, pues, ¿no? Entonces dijeron, pues se da agua y tenemos tierra fértil, aquí nos asentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a dar la producción de ganadería y de agricultura sin ningún problema. Entonces pide para 1561 el permiso para fundar aquí una villa y se lo dan ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se fundó Lagos? La villa. Hoy estaba viendo ese cartel, pero no me acuerdo. En 1563. En 1563 se funda la villa de... ¿Cómo se llamaba? Santa María de los Lagos. Ajá, la villa de Santa María de los Lagos. Esto porque los españoles traían apenas comenzaban con una tradición mariana, o sea, apenas habían incluido a la Virgen María en lo que era pues su tradición judio-cristiana, y cuando se vienen acá a América tenían la costumbre y el deber de poner un nombre de un santo o de una virgen aunado a alguna característica geográfica, y como aquí era la zona de Lagos, le pusieron Villa de Santa María de los Lagos. Entonces se viene Hernando de Martel con un montón de españoles, entre españoles y portugueses. Acuérdense que anteriormente España estaba íntimamente ligado en cuanto a negocios económicos con Portugal. Entonces Portugal le dijo, tú quieres irte, yo te doy también dinerito para que vayamos, pero también queremos ser partícipes de eso, ¿no? También nos vamos a beneficiar de lo que ustedes saquen allá. Entonces se vienen entre españoles y portugueses, 73 familias, y de aquí muchos de ellos venían sobre todo de la parte de Castilla y de los Países Bajos, de los países, del País Vasco sobre todo. Por eso vamos a encontrar aquí en la zona de los Altos de Jalisco muchos apellidos vascos, como el Vázquez, que significa vasco, como el Ibarra, que significa de vasco también, como los de Anda y los Anaya, que son pues ya como ricos de abolengo, ¿no? Si se fijan, los Anayas, muchísimos negocios que tienen aquí y todo, pues es que ellos de la tradición desde antes. Y bueno, se vienen a fundar esas familias aquí, pero cuando logran ya establecerse,
le dan también, cuando logran ya apaciguar a las tribus chichimecas de aquí, tan no podían que tuvieron que mandar traer al mismísimo virrey, el virrey Juan Antonio de Mendoza. Se viene desde España con un montón de refuerzos y dice, pues cómo que no se va a poder, ¿verdad? Voy yo mismo a ayudarles a pacificar esa zona y a conquistarlos. Entonces ya se vienen y con los refuerzos es como logran conquistar a esas tribus que estaban pues tan renuentes a dar su espacio, su tierra, ¿no? Su hogar y todo lo que siempre les había pertenecido. Y como ya les había dicho, los tlaxcaltecas, que eran los que se unieron a los españoles, también vinieron aquí a apoyar a los españoles. Por eso es que Lagos de Moreno cuenta con 3 pueblos de origen tlaxcalteca, porque a esas tribus que vinieron a apoyarlos les dijeron, bueno, pues su pago van a ser sus tierras, ¿no? Entonces les damos sus tierras realengas para que formen su propio pueblo de indios. No sé si se acuerdan en sus clases de historia que hubo una primera legislación para los indígenas. La corona quería realmente respetar las tradiciones de los naturales y dijeron, ellos van a tener sus propias leyes, van a seguir siendo como siempre estaban, entonces van a tener sus propios pueblos de indios, donde ellos se desarrollaran, donde ellos tuvieran sus leyes de usos y costumbres. Y lo único que sí llegaron a imponerles pues fue la religión, ¿verdad? ¿Qué creen? Pues sus dioses, no es cierto, les mintieron y esos ya no funcionan, ¿verdad? El padre, el que ahora va a ser ¿no? Y entonces se da la conquista espiritual también. Y bueno, dentro de esa legislación de los pueblos de indios, pues se quería evitar el mestizaje, que fue pues realmente inevitable, ¿verdad? Decían, no, para no mezclarnos, españoles e indios, ellos que se estén aparte, pero pues obviamente eso no sucedió, ¿verdad? Y entonces se da la fundación del primer pueblo de los 3 pueblos indígenas de Lagos. ¿Cuál fue? Moya. No, ese fue el último. Ay, me vi engañada. El primero fue San Juan Bautista de la Laguna. Posteriormente se da San Miguel Buenavista. Perdón, el primero fue San Miguel Buenavista, enseguida San Juan Bautista de la Laguna, y el último, ya hasta comienzos del siglo XVIII, fue el pueblo de Moya, el pueblo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Moya. El primero es San Miguel Buenavista, que actualmente todavía ellos son los únicos que conservan realmente sus manifestaciones culturales de origen prehispánico. Ya ven, en Buenavista se da la fiesta de los arcos, en la Laguna también tienen su propio festival de la Laguna, y en Moya pues unas fiestas inclusive más organizadas que ni la propia feria, ¿verdad?, de Lagos, las fiestas de Moya ya en diciembre. Y bueno, se da el asentamiento. Lagos de Moreno nace en 1563 y nos trasladamos al jardín principal, que es actualmente el Jardín de los Constituyentes. Si ustedes se paran en el kiosco y ven hacia la parroquia, se supone que ahí se pararon los primeros fundadores y dijeron, bueno, de aquí vamos a partir con la traza urbana de la ciudad. El solar que está enfrente de nosotros lo vamos a destinar para un uso religioso, por eso es que ahí está la actual parroquia. Los solares de los costados en primer plano para el comercio y en segundos planos para casas, y el solar de la parte de atrás para las casas principales, ¿no?, que eran las de pues mayor jerarquía en cuanto a lo de la élite, o sea, para la gente más rica, el solar de atrás. Por eso donde ahorita está la pizzería Lupillos, el Hotel París y eso, esa fue la casa del fundador de la villa, Hernando de Martel. Y tenemos una casa en la pura esquina donde ahorita está Banamex. Esa fue, bueno, actualmente se le llama la Casa de los Tratados de Lagos. Había leído que ahí se habían firmado los tratados. Ajá, ¿y qué fueron los Tratados de Lagos? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Acuérdense que para el siglo XIX, si se acuerdan de un presidente que tuvimos llamado Santana, ¿verdad?
Ajá. ¿Fue quien vendió el territorio? Sí, de Santana ya estaban bien hartos todos, tanto liberales como conservadores, y ya lo querían quitar del poder. Entonces los liberales, que eran los más interesados en subir al poder, porque desde la independencia siempre hubo lucha, y no, nosotros nos vamos a poner los liberales, no, nosotros nos vamos a poner los conservadores. Es como ahora el PAN, el PRI y el PRD se están disputando el poder, ¿no? Entonces anteriormente, los liberales y los conservadores también se disputaban el poder. Y cuando Santana ya querían derrocarlo, se firmó un tratado entre varios estados y varios que estaban en el movimiento liberal, para hacer de México realmente una nación independiente. Así, ya no queremos monarquías, ya no nada, queremos realmente ser una nación independiente de corte liberal. Esto es separar a la iglesia del Estado, que la iglesia se ocupe de sus cosas, de los feligreses, de la fe, y nosotros nos vamos a ocupar de todo lo civil. Pero para eso se necesita hacer una ley propia, porque hasta esa fecha, hasta 1857, que es cuando se firma la Constitución, anteriormente todavía se regían la sociedad por códigos españoles, por una constitución francesa. Entonces, un montón de códigos españoles y todo, y dijeron, no, ya tenemos que tener una propia ley para nosotros. Fue la primera constitución de corte liberal, porque hubo muchas en 1821, en 1833 y así, todo un proceso hasta llegar a la primera constitución liberal, que fue la de 1857. Para llegar a que se firmara esa constitución, tuvieron que haber derrocado primero a Santana, y muchos hicieron tratados en su propio estado e inclusive en municipios, donde decían, sí, nosotros somos parte del movimiento armado y de este movimiento ideológico, para que se quite Santana. Y uno de esas firmas que se llevaron a cabo, de los documentos que se firmaron, fueron los tratados de Lagos. No sé si han escuchado del Plan de Ayutla. Sí, pero no me acuerdo. El Plan de Ayutla fue al que aunaron todas esas firmas, todos los tratados independientes y como chiquitos de cada municipio, así, para hacer el Plan de Ayutla, que decía que ya, adiós a Santana, ¿no? Ya lo desterraron, le dijeron, ya no te queremos, vete. Y ese fue el Plan de Ayutla, el que se firmó para destituir a Santana. ¿Quiénes fueron los que firmaron lo de los tratados de Lagos? Aquí, entre ellos, Ignacio Comonfort y Juan Manuel Haro, si no me equivoco. De todos modos, los nombres están citados en la placa que tiene ahí afuera la Casa de los Tratados. Y bueno, volviendo a lo de la independencia, ¿por qué se llama el Jardín de los Constituyentes? Volviendo a lo de la Constitución. Tenemos 4 bustos ahí que fueron cuatro constitucionalistas. Como no era tan fácil así de, sí vamos a hacer una ley y todos la vamos a firmar, sino que inclusive aquí en Lagos hubo una quema, la gente se levantó en armas porque no querían que hubiera esa constitución. Fue un movimiento ideológico que realmente costó mucho trabajo, como para que nosotros actualmente tengamos una constitución que nos rija como país independiente, y ni los artículos no sabemos, ¿verdad? O sí nos lo sabemos, ¿verdad que no? Entonces, es una responsabilidad de todos como ciudadanos independientes y mexicanos saber qué cosa es la que nos rige, ¿no? Y esa es nuestra constitución. Entonces, porque no quieren que se firmara la Constitución, se dio una quema, un levantamiento en armas de la gente y una quema de las casas consistoriales, que era como la antigua presidencia en aquel entonces, en el siglo XIX. Y estos 4 personajes laguenses, ellos firmaron la Constitución como personalidades, pues, políticas, firmaron la Constitución. Y ya que fue un proceso arduo y realmente que costó mucho trabajo, dijeron, pues vamos a darles el honor a quien honor lo merece, ¿no? Y les hicieron un jardín en donde ellos pudieran tener como esa memoria histórica. Por eso se llama actualmente el Jardín de los Constituyentes. Y ese jardín y esos bustos están ahí desde 1963, que fue cuando cumplió su 400 aniversario la ciudad. Tuvo varios procesos esa plaza como para llegar al Jardín de los Constituyentes. En 1863 al 66
estuvieron aquí los franceses, cuando se dio la intervención francesa, y estaba una plaza totalmente arqueada en los costados. Anteriormente a eso era un espacio totalmente, un cuadro que estaba libre, y se dice que realmente cuando apenitas fundaron la villa había una horca en donde actualmente está el kiosco. Ay. Que había una horca como para decirles, los que se porten mal pues ya saben dónde van a quedar, ¿verdad? Pero pues no se tiene datos de que alguna vez se haya utilizado. Y el kiosco actual pues está inspirado en la tradición francesa, en el Art Nouveau, que fue como la moda en el Porfiriato. Y bueno, vamos a trasladarnos un poquito atrás del jardín. Dime. En el jardín tengo una maestra que ha visitado España y dice que le tomó foto al jardín y hay un jardín idéntico allá en España. Mira, puede ser que sí, ajá. Bueno, el kiosco es de inspiración francesa. Hay varias hipótesis que realmente no se han aclarado cuál es la verdadera. Hay quienes dicen que el kiosco se lo trajeron desde España, que lo veo como medio maratónico, ¿verdad? Que realmente se hayan traído el kiosco desde España con todo y cantera, que aparte es cantera rosada, que es de aquí de la región. Hay otros que dicen que se forjó en Comanja, en la ferrería que hubo en el siglo XIX, y pues que solamente es de inspiración afrancesada, que yo le voy como más a esa, ¿verdad? Se me hace como más lógica. Pero bueno, existen esas dos hipótesis. De todos modos, en el Porfiriato fue cuando se dan estos espacios libres con un kiosco en medio, porque era como el espacio que se le destinaba al arte, ¿no? Se presentaban músicos, pequeñas obras de teatro ahí en los kioscos, y como era un espacio hacia lo alto y estaba precisamente en círculo como para que todos los espectadores pudieran verlo, ¿no? Por igual. Entonces esa es como una moda que sí se dio en el Porfiriato, que el máximo modelo a seguir era Francia. Actualmente, ¿cuál es el máximo modelo a seguir? Estados Unidos. Todos queremos ser como los de Estados Unidos, ¿no? Ponernos las mismas marcas, la misma ropa y todo que lo de allá. Entonces siempre ha ido como cambiando de acuerdo a la potencia económica que rija en el momento, y en el siglo XIX fue Francia. Y bueno, tenemos una placa, ¿sí saben cuál es la placa que nos posicionó como Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿No se han fijado? Afuera del bar del BIT hay una pequeña plaquita, ¿no? Tienen como tarea ahorita saliendo de aquí ir a verla. Ya lo vi. Sí, hay una pequeña placa que dice que Lagos de Moreno, como forma parte de este Camino Real de Tierra Adentro del que les hablaba, hagan de cuenta que aproximadamente en el 1999, la UNESCO empezó a preocuparse por el patrimonio cultural, y parte del patrimonio cultural es este camino económico que ya lo habían trazado los indígenas, lo aprovecharon los españoles, y pues es todo un camino que realmente tuvo mucha importancia, porque de ese camino real dependió la economía durante toda la época colonial. Entonces, no todas las partes forman parte de ese camino, y Lagos de Moreno forma parte de ese camino. Por aquí, más o menos por un costadito de Santa Elena, el antiguo camino a León, ese es lo que era parte del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces dijeron, vamos a rescatar los lugares que pasaban por ahí y les vamos a dar un nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que realmente pues es algo que nos identifica, ¿no? Y tenemos el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2010. Este fue el segundo nombramiento que se le da a Lagos. En 1989 se le da el nombramiento de Zona de Monumentos Históricos y o Artísticos a Lagos de Moreno. Esto por conservar todavía inmuebles del siglo XVIII y del siglo XIX en un perfecto estado de conservación, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, en 1989 se da el primer nombramiento.
hasta el 2010 nos dan el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el 2012 consideran que Lagos de Moreno tiene un patrimonio tanto tangible por sus inmuebles, por toda esta arquitectura que todavía está muy bien conservada, como un patrimonio cultural intangible. ¿Cuál sería ese patrimonio cultural intangible? De uno de ellos ya les dije. Las festividades, por ejemplo. Es el patrimonio cultural intangible, es lo que no podemos tocar, pero que se encuentra manifestado en prácticas cotidianas, ¿no? Y no tan cotidianas como las celebraciones que se hacen cada año en estos 3 pueblos de origen indígena, y también las fiestas patronales, la bajada de nuestro Padre Jesús. Es un patrimonio cultural intangible propio de Lagos de Moreno. Y otro, la charrería, que todavía conservamos haciendas que se dedican pues a la crianza de este tipo de animales con los cuales se lleva a cabo la charrería. ¿Cuál es el principal animal con el que se lleva a cabo la charrería? Los toros o el caballo. El toro también es un patrimonio cultural intangible, por ejemplo las corridas de toros, y aquí tenemos una hacienda que se dedica ya a lo que es, ¿cómo se le llama? Al evento Danger, pues de la toreada, pero no, principalmente los caballos. Y como somos principalmente productor número 1 en cuanto a caballo cuarto de milla, que es el utilizado en la charrería y que es el de las carreras de cuarto de milla, fuimos nombrados en el 2013 como cuna de la charrería. Cuna de la charrería varios municipios. Más bien se nos dio el nombramiento de capital mundial de caballo cuarto de milla en el 2013, y tenemos esos nombramientos hasta ahorita. En el 2012 les decía, no les dije cuál era el nombramiento, nada más les dije que por su patrimonio cultural tangible e intangible nos nombraron Pueblo Mágico. Este es también un nombramiento que tiene mucho que ver con el marketing, ¿verdad? La mercadotecnia, con vender un lugar al turismo, pues posicionar a un cierto lugar en el ojo del turismo, que realmente desde el 2012 que fuimos posicionados como Pueblo Mágico, ha venido pues más turista a conocer el Pueblo Mágico, y ahorita ya se está volviendo una moda que todos quieren hacer como su propia carpeta, ¿no? De a ver cuántos pueblos mágicos visito en el año y cosas así, ¿no? Inclusive ciclistas, motobikers y todo quieren estar viajando, hacia una ruta pues por pueblos mágicos, ¿no? Y entonces, ¿cuántos nombramientos tenemos en Lagos? El de 1999 por la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad, el de 1989 de la zona de monumentos. Ese es uno, 1989 zona de monumentos, 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 2012 el Pueblo Mágico, y en el 2013 la capital mundial del caballo cuarto de milla. Así es, tenemos 4 nombramientos en Lagos de Moreno. Y una de esas placas está situada donde ya les comentaba, allá afuera de la Casa de los Tratados de Lagos. Y tenemos, ¿cuáles son esos monumentos que nos llevaron precisamente a tener este tipo de nombramientos? ¿A ustedes cuál es su lugar favorito de Lagos? Que digan, yo en este lugar como que me siento como bien a gusto porque está muy bonito, porque inspira mucha armonía. San Felipe, el antiguo barrio de Triana, tiene pues también una tradición que es de los primeros barrios de Lagos de Moreno, y tiene sobre todo un templo que data ya del siglo XIX, es un templo neogótico. Si se fijan, pues por las torres puntiagudas, en el interior el tipo de columnas con las que cuenta y todo, y es de los pocos lugares que no está hecho de cantera rosada, como la parroquia, como casi todas las casonas de la ciudad, está hecho de cantera blanca. Entonces, eso ya nos habla de que es de un tiempo posterior, porque sobre todo en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII,
y en todo el siglo XIX se estuvo extrayendo mucha piedra de un banco de cantera que tenemos en la comunidad de La Cantera. ¿Sí la ubican esa comunidad? Está saliendo a San Juan, casi enfrente de donde está el Seijure. Ajá, ahí a un ladito de la hacienda de La Cantera, en la parte de atrás, es donde está el banco de La Cantera, de la cual pues está hecho casi todo el centro de Lagos. Ya dijo Pau que San Felipe. ¿Tú cuál es tu lugar favorito de Lagos? A donde puedes ir con tus amigos a disfrutar, o que si viene alguien a visitarte le digas, vamos a tal lugar y te voy a platicar por qué me encanta aquí. La parroquia. ¿La parroquia? El jardín. ¿Y qué les presumes, por ejemplo, si ya has tenido visitas de otras partes, que digas, ay, yo les voy a hablar algo de aquí? ¿De qué les hablas ahora? Pues, es una historia que me contó mi papá, pero no sé si es... O sea, es más como una leyenda de la del indio de la parroquia. Que hay un indio. ¿En qué parte? En medio de la parroquia que, o sea, tiene forma de un indio completo con penacho y todo. De un indígena. Ajá, pues sí es realmente una realidad. Uno de los alarifes, así se les llamaba a los antiguos arquitectos, ahora ya les llamamos arquitectos, fueron los que diseñaban ese tipo de construcciones y que los llevaban a cabo. El alarije era de tradición indígena y todos los indígenas que participaron en la construcción, sobre todo de templos, de monumentos religiosos, plasmaban su idiosincrasia, su ideología, su raíz cultural en lo que hacían. Una de las mayores expresiones de la arquitectura indígena que se fusionó pues con la arquitectura que les querían plasmar los españoles, fue el barroco tequitqui. Ese no lo tenemos aquí en Jalisco, sobre todo lo tenemos manifestado en Tlaxcala, en Oaxaca, en Puebla, en partes más del centro sur de la República. Pero aquí sí tenemos manifestada en la portada, que es la fachada, lo que regularmente le decimos la fachada. Ahí sí tenemos manifestado en lo que son las pilastras corridas a un indígena. Así está el penacho en lo que es la cornisa, donde está el pantocrato. Todas las pilastras corridas son lo que vienen siendo los brazos y las piernas. Eso sí es cierto. Y es un monumento religioso que se empezó a construir en 1741. Ya siglo XVIII, es primera mitad del siglo XVIII. En 1741 se empieza esta que fue la tercera construcción de tipo religioso en ese mismo lugar. La primera la empezaron más o menos como a los 3 meses de que se empezaron las construcciones de la villa, empiezan a hacer el primer templo. Luego ese fue saqueado por los chichimecas también, porque todavía seguían defendiendo su territorio. Quedó totalmente destruido, mandaron a hacer otro ya de adobe, de un material más resistente, y ahorita pues las bases son lo único que se encuentran en la parte de abajo de la parroquia, en donde está la figura de Juan Pablo II. ¿Sí lo ubican? Más o menos ahí es donde se alcanzan a ver algo de los cimientos. Y hasta 1741 es que se empieza la construcción de la parroquia. Entonces, ¿la primera en qué materiales fue hecho? Estaba hecho de adobe también, pero tenía techito de paja, algo así muy, muy sencillo. Y ya el otro pues ya tenía tejas de paja, pero con carrizo. Y de adobe también. Y bueno, es realmente un tesoro que sí es, pero sí, ¿cómo no se va a presumir, no? Sí, está considerado uno de los mayores exponentes del barroco en América Latina, por su altura, sobre todo también, que mide 72 metros desde la primera escalinata hasta las torres, y aparte duró pues más de un siglo para construirse. Hasta principios del siglo XX terminó su construcción y alcanzó dos tipos o dos estilos arquitectónicos, tanto el barroco como el neoclásico, y se le fue aunando, se le fueron pues anexando partes al proyecto inicial de la parroquia, se le fueron poniendo otras partes hacia atrás, por eso es que está ya actualmente muy largo, se termina donde está el archivo parroquial. Mide aproximadamente 52 metros de largo
y de ancho casi 14 metros también. Y pues bueno, tiene también sus casi 7 metros de escalinatas, que son en donde pues ya la gente los domingos y los viernes, los sábados, el fin de semana y lo usa como foro para estar ahí a gusto sentaditos echándose la botanita. ¿Por qué las iglesias tienen forma como de cruz viéndolas desde el cielo? De hecho, pues no nada más viéndolas desde el cielo, o sea, desde adentro se ve la base, las naves tienen que tener una cruz. Existen de 2 tipos. La cruz latina, que es como la parroquia, la base de cruz latina es esta cruz donde vemos a Jesucristo. Es una tradición religiosa, de que así fueran los lugares religiosos. Entonces existe de cruz latina, que es la cruz que regularmente conocemos, y la cruz griega. La cruz griega es la cruz que tiene los 4 lados exactamente de la misma medida. Y esos templos ya casi no se ven. ¿Cómo cuáles? Aquí en Lagos no hay. Hay uno en Ojuelos, hay un templecito de cruz griega, y están pues más chiquitos por lo mismo, porque aquí podemos ver la nave súper larga y solamente 2 cositas, 2 partes pues que sobresalen para hacer la cruz, que regularmente ahí encontramos unos pequeños altares que no se llaman altares, el altar es lo que sale, sino que son retablos pues, ¿no? Estas casitas pues que hacen un nicho para algún santo. Y bueno, ¿cuál es, por ejemplo, de ti, uno de tus lugares favoritos? Pues igualmente el jardín, o ya sería el teatro. El teatro es otra de los lugares para presumir, ¿verdad? El teatro tiene pues también su historia. ¿Cómo se llama el teatro? José Rosas Moreno. José Rosas Moreno. ¿Y por qué se llama así? José Rosas Moreno. ¿Y quién era ese señor? ¿Por qué no le pusieron Chuchito el Roto o algo de alguna otra forma, no? Sí. Don Inés, el de los periódicos, ¿no? ¿Por qué se llama así? ¿Quién fue José Rosas Moreno? Un señor. Pues un señor bien guapo, ¿verdad? Yo creo por eso se lo pusieron. ¿No saben quién fue Rosas Moreno? Por lo que tengo entendido, fue como una persona muy entregada al arte y todo. Y también por eso se llama Lagos de Moreno. No. Ese fue por Pedro Moreno. Ajá. De hecho, José Rosas Moreno es sobrino nieto de Pedro Moreno. ¿En serio? Uh-huh. Por hoy eso es su aniversario luctuoso. Hoy es su aniversario luctuoso. ¿De José Rosas Moreno? De eso no me acordaba, fíjate. Para ir. Sí le van a hacer un evento, ¿no? En la mañana ya se le hicieron. Bueno, perdón. Bueno, José Rosas Moreno fue un personaje que en realidad vivió pues pocos años, murió cerca de los 50, nació a principios del siglo XIX y ¿sí ubican cuál es el siglo XIX? El 1800. El 1800 es el siglo XIX. Él es un personaje que eran personajes muy completos. Actualmente ya con la división de las ciencias o solo somos médicos o solo somos artistas o solo somos esto o el otro, ¿no? Y anteriormente la gente podía ser, si quería, veterinario y también escultor y un montón de cosas. Este señor, pues de familia también rica de abolengo, de los Moreno, él se dedicó, estudió jurisprudencia, él fue abogado, llegó a ser diputado de León, Guanajuato también, y era pues muy altruista y siempre estuvo muy inmerso en las cuestiones de las leyes. Pero en sus ratos libres se dedicaba a escribir, ¿no? También estudió algo de letras y le gustaba muchísimo la poesía y leer, sobre todo a uno de los pensadores de la época, que fue don Agustín Rivera. Y pues ándale que hasta posteriormente, ya no sé si ustedes se acuerdan que hace como unos 3 años que se sacó a la luz el libro, hace 4 años, se encuentran, él se dedicó mucho tiempo a los negocios, a la administración de los negocios familiares, tenían diversos negocios. De hecho, Pedro Moreno el insurgente, él era comerciante,
Entonces tenían casas de comercio y todo, y él fue uno de los administradores de los negocios de su familia. Y se encuentra en una de las carpetas de contabilidad, en la parte de atrás, o sea, en la parte de adelante los números, ¿no? Y en la parte de atrás unas poesías encantadoras que dicen, wow, esto realmente es una obra de arte, ¿no? Es una obra literaria que merece ser publicada. Y entonces sale a la luz Ensayos Poéticos de José Rosas Moreno apenas hace 4 años. Y sobre todo es conocido porque escribió unas obras literarias para pequeños. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? ¿Cómo se les dice? Está reconocido a nivel inclusive internacional como el cantor de la niñez. El cantor de la niñez porque sobre todo en su tiempo fue conocido por las fábulas que escribía para los niños. O sea, como poeta no había sido reconocido, solamente como político y como fabulista. También escribió obras de arte, aparte de la poesía, y algunos cuentos también. Pero en su tiempo fue reconocido por sus fábulas. Así, ¿no? Este cuate escribe unas fábulas preciosas, ¿no? Y sobre todo también porque era una época en la cual la moral todavía estaba como muy vigente. Y si se acuerdan, pues las fábulas son las que dejan siempre un trasfondo moral, ¿verdad? ¿Una qué? Una moraleja, que es una enseñanza, pues sobre todo de índole moral. Entonces lo bautizan como el cantor de la niñez y fue uno de los grandes personajes que el siglo XIX, tuvo a Lagos de Moreno. Entre otros personajes del siglo XIX tenemos al señor Agustín Rivera, que no sé si ustedes conozcan el Museo Agustín Rivera. ¿No? ¿Tú no lo conocen ustedes? ¿No? Creo que sí, pero no estoy. El Museo Agustín Rivera está aquí en la explanadita de Capuchinas. El edificio rojo. Está, la fachada roja que está aquí enfrente, esa es la que fue antiguamente la casa de Agustín Rivera. Era la capellanía del templo de San José de las Capuchinas. Todos los capellanes llegaron a tener ahí su casa y pues ahí vivían y todo entonces, ¿no? Y de los últimos capellanes fue don Agustín Rivera. ¿Y quién era don Agustín Rivera y San Román? ¿No han escuchado hablar de él? ¿No? Es uno de los, le llamaban el sabio de Lagos. En su tiempo le bautizaron como el sabio de Lagos. Okay. Y pues fue uno de los grandes exponentes de la literatura. Dentro de sus obras, entre opúsculos, entre escritos de filosofía, de historia y hasta de ciencias naturales, existen aproximadamente unas 200 obras y es uno de los más grandes pensadores del siglo XIX. Y él abogaba mucho porque, sobre todo por la educación de la mujer, porque en el siglo XIX las mujeres no estudiaban, ¿no? Ellas estaban en su casita. Las que no estaban en la casa pues estaban en beaterios o en conventos. La diferencia entre el beaterio y el convento es que el beaterio no tenían que tener profesados votos religiosos y en el convento sí. Aparte no cualquiera puede ingresar a un convento, tenían que tener les hacían limpieza de sangre, lo cual significaba que eran pues chicas de élite, pues, ¿no? Chicas de familia adinerada, pues. Y que no fueran de familia que tuvieran que tener nada que ver con judíos. Entonces por eso se hacía toda una lectura de todos sus antecedentes como para que puedan profesar los votos religiosos. Y bueno, también el templo de San José de las Capuchinas es un lugar que se comenzó en 1741 junto con el convento de las Capuchinas. Posteriormente, ya cuando se da la división entre el gobierno y la iglesia, se exclaustran, o sea, se le quita todos los bienes a la iglesia y pasan a manos del Estado. Quedó después abandonado el edificio, luego ya después como unos 10 años se abrió para hacer el primer liceo, o sea, la primera escuela tipo como secundaria para los chicos, era solamente para hombres, el Liceo del Padre Guerra.
Posteriormente, después del liceo, queda ya totalmente abandonadísimo y hasta 1990 en los 70s la abren como la primer preparatoria regional de aquí de Lagos, y ya hasta 1993 más o menos se da ya la fundación de la Casa de la Cultura, como actualmente la conocemos, con todas sus bellas funciones culturales, ¿verdad? Y esta biblioteca de hecho formó parte del convento. Aquí estamos en un edificio que ya está totalmente remodelado, y este edificio es de 1963. En 1963 lo hacen como la primera biblioteca municipal, y ha tenido también la puerta que está allá en la Casa de la Cultura era la que daba al puerto, al huerto. Ajá, al que huerto, tenía, ¿no? que era por eso se le dice la canchita, porque ya cuando fue la prepa era la cancha de la preparatoria, pero era el huerto del convento. Ajá, y es el único ingreso que tiene todavía su acabado barroco, si se fijan, la que da aquí al baño. Y bueno, otros edificios del siglo XIX, el Templo del Rosario, el Templo de la Merced. De hecho, en el Templo del Rosario está la cabeza los restos de José Rosas Moreno. Y en el Templo de la Merced está la cabeza de Pedro Moreno. Sus restos están en el Ángel de la Independencia. Antes del Ángel de la Independencia estuvo en la rotonda de los Hombres Ilustres, que está en Guadalajara. ¿Y por qué se cambia de los hombres ilustres a los jaliscienses ilustres en la rotonda de Guadalajara? ¿No saben? Porque incluyen a la primer mujer que es elevada a categoría de heroína, que fue la esposa de Pedro Moreno. Ustedes ya conocen a Pedro Moreno, ¿verdad? En la escuela ya les han platicado, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién fue? Apoyó la independencia, ¿no? O sea, desde acá fue como... Fue un laguense que se aunó pues al movimiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, y por eso es que Miguel Hidalgo y Costilla no estuvo muchas veces aquí en Lagos de Moreno, por la amistad que tenía con Pedro Moreno. Era un criollo Pedro Moreno, o sea, hijo de españoles adinerados, que estaba a favor de la independencia. Y sí, hay versiones que cuentan que realmente aquí iba a ser el grito de independencia, pero ya ven que los traicionaron y la corregidora tuvo que decirles, oigan, nos cacharon, y siempre ya los planes pues se van a tener que adelantar, y se da el grito de independencia en Dolores. Hay otras versiones que dicen que se iba a dar en San Juan. Ahora sí que ya son como versiones muy localistas, ¿verdad? No sabemos cuál sea, porque ya no tenemos aquí a los personajes para preguntarles realmente dónde querían dar el grito, ¿verdad? Pero Miguel Hidalgo sí llegó a profesar varias misas en ese balcón que tú dices, y de hecho ahí está la placa en la explanada de la Merced. Ahí está la placa en ese balcón de que la última visita de Miguel Hidalgo y Costilla fue en 1808. Y otro de los lugares también que todavía se conservan en su excelente estado es la Presidencia. La Presidencia ya es de principios del siglo XX, pero también alberga uno de los grandes tesoros nacionales, que es la primer bandera que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México. Para llegar a esa bandera hubo otros 3 diseños anteriores, y esa es la bandera que ya se quedó como la bandera de México, pues la tricolor con el signo de la serpiente en el hocico del águila. Y la primera bandera a la que le hicieron honores la tenemos aquí. La Junta Patriótica de Lagos dijo, aquí la queremos, y ahí está. Como la que tienen aquí. Es la que está ahí en la Presidencia. Esa es la primera a la que le hicieron en México, o sea, la primera a la que hicieron honores. La primera a la que le hicieron honores en la Ciudad de México. Entonces imagínense, ¿no? Mucha gente podrá decir, ay, Lagos, ¿qué tiene Lagos? Lagos tiene muchísima historia. Y como producto final de a ver qué se les quedó, vamos a hacer un mapa conceptual, como lo habíamos platicado, un mapa con los lugares que platicamos, con las fechas, con lo que ustedes le quieran poner.
y eso va a ser la retroalimentación de esta pequeña charla. ¿Sale?